Gálatas 3, versículo 3. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. El Señor bendiga la lectura de su palabra y nos llene en esta noche de su gracia para poder ser bendecidos por ella. La palabra del Señor que hemos leído la hemos estudiado recientemente en las escuelas dominicales y nos habla, mis hermanos, de la importancia de no salirse debajo de la gracia. Aquí dice que empezaron por el Espíritu y van a acabar por la carne. Vemos con cuánta insistencia, no solo en la carta a los Gálatas, sino que en muchos pasajes de la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, el Señor nos exhorta a no salirnos de la gracia y andar por el Espíritu. Esta es una constante en la Escritura y nosotros debiésemos en esta hora meditar acerca de por qué es tan insistente el Señor en este punto. Y una mirada superficial a estos versos, mis hermanos, nos podría llevar a pensar lo siguiente, decir, bueno, en ese tiempo todavía estaba muy vigente la religión judía, de tal manera que a la iglesia que estaba apareciendo eh, insistían en hacerlo circuncidarse y en retener algunos de los rituales que pertenecían a la ley. Pero fue una cosa histórica, no vemos que esto esté ocurriendo en nuestro tiempo. Uno podría decir, no veo que en este tiempo haya quizás alguno de nosotros que sea judío y que quiera obligar al resto de los hermanos a circuncidarse. Es muy raro pensarlo, ¿cierto? De hecho, no es así. También cualquiera de nosotros podría decir, la verdad es que yo nunca he tenido el deseo de circuncidarme para cumplir la ley. Y a simple vista da la impresión que esta palabra fuese para otro tiempo, para otra realidad, para otra iglesia. Pero hemos entendido, mis hermanos, que la palabra de Dios, la Biblia, no es un libro meramente histórico, del cual podemos sacar quizás alguna moraleja, sino que es la palabra de Dios y está vigente siempre, aún en nuestro tiempo. Por lo tanto, hemos de preguntarnos, ¿por qué la insistencia del Señor? ¿Por qué la insistencia del Señor en este punto de no apartarnos de la gracia, no salirnos de la gracia? Cualquiera de nosotros diría, pero yo nunca he querido salirme de la gracia, ¿cómo voy a querer eso? Entonces, ¿por qué el Señor es tan insistente en exhortarnos acerca de este punto? Ciertamente porque somos muy propensos a hacerlo. Si no, el Señor no sería tan insistente, pero Él nos da a través de su palabra ciertamente lo que necesitamos. Y es necesario que el Señor insista entonces en este punto. Somos propensos a salirnos de la gracia. Empezar por el espíritu y terminar en la carne. Entonces viene inmediatamente la pregunta, mis hermanos, ¿cuándo yo soy propenso a salirme de la gracia? ¿Cuándo soy propenso a andar en la carne y no en el espíritu? ¿Qué significan estas cosas? Y con la ayuda del Señor, mis hermanos, espero que podamos en esta hora aclarar esas inquietudes, ya que si el Señor es tan insistente en este punto es porque realmente es importante para nosotros. Vemos, mis hermanos, que el Espíritu de Dios incluso llama a los hermanos, oh Gálatas insensatos. Es decir, esto es grave.
Por lo tanto, mis hermanos, veremos a continuación algunos ejemplos de cómo nosotros, habiendo empezado por el Espíritu, podemos terminar en la carne, de cómo nos salimos de la gracia de Dios. La primera forma en que podríamos decir que esto se manifiesta, mis hermanos, es en relación con la salvación, con la salvación. Y ahí también uno podría decir, pero ¿cómo? Yo entiendo que la Iglesia Católica hace aproximadamente 500 años o quizás un poco más enseñaba esto de que la salvación era por obra, pero hace tiempo eso ya nadie lo predica. Sin embargo, mis hermanos, como veremos, está vigente y debemos tener cuidado y precaución para no caer en este grave error que es mencionado en la Escritura. En cuanto a las obras, mis hermanos, uno podría decir, se refiere a que uno tiene cierto sentido de dignidad para con Dios por sus propias obras. Es como que uno se dijera a uno mismo, he servido tantos años en el Evangelio, Dios sabe el tremendo sacrificio que he hecho durante estos años, pocos se comparan quizás a mí en fidelidad durante todos estos años que he servido a Dios. Y ese tipo de pensamiento que hasta cierto punto a uno lo hacen sentirse digno del favor de Dios. Y uno dice, el Señor sabe las cosas que yo he hecho. Ahora uno mentalmente puede decir, sí, a lo mejor lo he sentido, pero yo sé que eso no está bien y que eso no me va a hacer salvo. Sin embargo, vemos, mis hermanos, que a pesar de que uno lo rechace con la mente, eso está en el corazón, porque, por ejemplo, si uno tiene ese tipo de pensamientos y en algún momento viene algún nombramiento dentro de la iglesia, el nombramiento de algún cargo o alguna mención honrosa en alguna ocasión dentro de la iglesia y nuestro nombre no es mencionado, somos terriblemente afectados. Y esto es porque realmente pensamos que nuestras obras y nuestros servicios nos hacen dignos, a pesar de rechazarlo con nuestra mente. Ese sentimiento está en el corazón y nos enojamos y sentimos que se ha cometido una injusticia contra nosotros, cuando realmente, mis hermanos, esto no debiese ser así, pero allí vemos que el sentimiento está en nuestro corazón y creemos que por nuestras obras nos hacemos merecedores del favor de Dios. Dios tenga misericordia. También podemos ir más allá, mis hermanos, y creer que Dios nos salvó a causa de nuestra personalidad o de nuestra individualidad. Me resulta muy común cuando uno escucha predicadores de alguna otra parte o algún pastor, expresiones como que el ser humano fuese único e individual y tuviese algo en extremo especial. Ahora, esto debemos saber que cada uno de nosotros lo vive también de manera personal. Mis hermanos, cada uno eh, como persona se siente en extremo especial. Y esto es parte del orgullo humano, esto es una cosa natural para nosotros. Nos sentimos diferentes, únicos en el mundo, como si dentro de nosotros hubiese algo tan especial, de tanto valor para Dios. Tanto que Dios conocía esa cosita que está en nosotros que nosotros nomás sabemos, que algo tan valioso, algo tan hermoso, que nosotros vivimos esa fantasía vanidosa internamente, esta sensación de ser únicos y especiales. Y Dios conocía esto y por eso me salvó. Tanto que algunos pastores llegan a decir, como Él conocía ese tremendo valor innato que hay en mí, Él prefirió morir en la cruz a vivir sin mí.
Es decir, yo era tan especial como persona que Dios no podía dejarme en el infierno, tenía que salvarme. Este tipo de fantasías rondan permanentemente en nuestras mentes y están más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos. Y vemos que esta exhortación que hace Pablo a los Gálatas se torna muy relacionada con nuestra vida. También podríamos pensar que la misericordia de Dios o que el favor de Dios vino a nosotros a causa de nuestra historia de vida. Y pensar dentro de nosotros, Dios conoce los problemas que he tenido que llevar durante toda mi vida. Él conoce las pobrezas que he vivido, todo el proceso de mi vida, los problemas que he pasado, las enfermedades, esta situación que tengo con mis hijos y esta otra cosa acá y esta otra cosa allá. Él vio cuánto yo he sufrido y le dio lástima verme. Me vio como quien ve a un niñito pidiendo limosnas en la calle y uno no puede resistirse ante una cara inocente pidiendo una limosna de alguien tan indefenso como un niño pequeño. Y él me vio así, a esta criatura pobrecita, digna de lástima. Entonces Dios me vio y no pudo resistirse. Esta cosa que tenía yo lo hizo moverse y hacerme bien y salvarme. Y así como esta, mis hermanos, y estos ejemplos que he dado, hay muchos otros acerca de cómo nosotros atribuimos a algo nuestro el hecho de que Dios nos haya salvado y haya provisto bien para nosotros. Siempre tenemos la tendencia a buscar algo en nosotros y decimos, no puede ser solo gracia. Algo vio el Señor, algo hice, algo especial hay en mí distinto a los demás, en algo aporté. Y esto es justamente lo que el Señor recrimina diciendo, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. El Señor vio algo en mi carne y por esa cosa que vio en mi carne, entonces me salva, rehusando que lo que vio Dios fue el Espíritu de su Hijo Cristo, el cual vino a nosotros a causa de su muerte en la cruz. Otra forma, mis hermanos, muy particular en que se manifiesta este sentimiento que está en nosotros, mis hermanos, ese es el punto más relevante. Quisiera que pudiéramos sacar de nuestra mente esto de que son los judíos en la época de los tiempos de la iglesia primitiva que obligaban a circuncidarse y habían algunos hermanos que no querían. No, mis hermanos, es algo que está ahora y que está presente en nuestra vida y que está extremadamente cerca de nosotros. Ahora mismo está en nosotros, en la forma de un conflicto interior. También este sentimiento, mis hermanos, se manifiesta en cuanto al servicio a Dios, no solo en cuanto a la salvación, sino también en cuanto al servicio a Dios. ¿Cómo es esto? Creemos que el Señor necesita nuestras capacidades para realizar su obra en la tierra, para cumplir alguno de sus propósitos. Eh, por ejemplo, podríamos creer que el Señor necesita nuestro dinero para poder seguir adelante con su obra o para poder cumplir algún propósito particular. Mis hermanos, el Señor no necesita nada, menos dinero, mis hermanos. El oro que hay en toda la tierra le pertenece a Él, las estrellas son de Él, Él no necesita nada. Podríamos también tener un sentimiento que nos diga, el Señor necesita quizás el don que tengo para tocar un instrumento, para llegar al corazón de las personas. Eso es un insulto al Espíritu Santo, mis hermanos. Él es el que llega al corazón, Él es el que tiene la llave y abre un corazón para convertirlo. Él no necesita ninguna de nuestras habilidades naturales.
Es una honra la cual nos da de poder participar a nosotros sin que nos necesite. También podríamos pensar, y esto es muy común en este tiempo, el Señor necesita mi profesión o el Señor necesita mis estudios. Y vemos, mis hermanos, que se desprecia al espíritu y se toma y se empieza por la carne. Y se empieza a buscar cosas en la carne, con menosprecio del Espíritu Santo. Eh, Esto nos agrada tanto, mis hermanos, es tan gustoso para la carne un evangelio que la necesite. El verdadero evangelio, mis hermanos, es como, podríamos decir, un poco humillante para la carne. Es como que le dice, no necesito nada de ti, pero es que yo tengo esta capacidad y tengo esta otra. Y podría, como dicen los falsos predicadores, traerla a los pies del maestro. Podría traer mis talentos y presentarlos a él. Algún hermano que quizás lidere en el lugar de trabajo donde esté y tenga muy buenas habilidades para organizar a la gente y lleve años quizás trabajando en una jefatura o algo por el estilo, podría pensar, el Señor me tiene acá porque vio eso y lo necesita ahora para su obra. Mis hermanos, el Señor no lo necesita. Necesita mi inteligencia. Tampoco. Y vemos que de la carne ninguna cosa puede ayudar, mis hermanos. Y esto es como que nos aplastara, como que fuese complicado para nuestro orgullo mantenerse en pie ante un evangelio de estas características. Uno podría decir, bueno, y entonces, ciertamente todos tenemos algún tipo de habilidad natural. Algunos de nosotros quizás será hábil para hacer negocios, otros tendrán facilidad para enseñar, eh, para alguna profesión médica, en fin, mis hermanos, alguno tendrá más fuerza física que otro y otro será más débil. Somos diferentes y tenemos distintas capacidades. Sin embargo, ¿qué pasa con todo eso, mis hermanos? Hay un relato en la Escritura que es muy ejemplificador, mis hermanos, muy clarificador en cuanto a este punto. El relato del joven rico. Él llega donde el Señor y, y le dice, Señor, ¿qué cosa buena tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Él era rico, mis hermanos, y podríamos pensar nosotros que no solamente en dinero, sino que uno puede ser rico en cualquiera de estas capacidades y de estas cosas que son terrenales y carnales. Hábil en cualquier cosa. Aquí tengo todas mis capacidades, Señor. ¿Cuál necesitas tú? Eso es lo que planteó el joven rico al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice, eh, anda y toma todas esas cosas, véndelas, la ganancia dásela a los pobres y luego ven y sígueme. Esto significa, mis hermanos, que como que le dice, tienes todas estas cosas buenas, capacidades y cosas, anda, aprovéchalas, sácales provecho. Y el provecho que le saque, anda y repártelo entre los pobres, pero para mi servicio, para venir conmigo, yo no las necesito. Tienes que venir sin nada, como dice el himno, tal como soy, sin más decir, sin ninguna de esas obras de la carne, sin ninguna de esas obras de la carne. Eh, Ahora, mis hermanos, pareciese fácil decirlo, pero la verdad es que este es un conflicto interior que habita en nosotros. Nuestro orgullo, mis hermanos, permanentemente se resiste a este evangelio y quiere sentir que tiene algún grado de dignidad, nuestras propias capacidades. Es como decimos vulgarmente, poner de nuestra cosecha, mis hermanos. El poder que algo de nuestra carne pueda servir para la gloria de Dios, para el evangelio. Y vemos que este sentimiento, mis hermanos, es bíblico, está también ilustrado en la Biblia,
En el caso de Saúl, Saúl, mis hermanos, era el mejor de Israel. Ninguno como él. En altura, ninguno lo pasaba del hombro, mis hermanos. En el reino del alma humana se podría decir que Saúl representa a nuestras mejores facultades, nuestras mejores capacidades, aquellas de las cuales estamos orgullosos. Si nos pidieran que dentro de nosotros, de nuestro reino, que es nuestra alma, eligiéramos lo mejor, elegiríamos a Saúl, aquellas cosas que para nosotros tienen valor. Y estas cosas tuvieron su oportunidad para con Dios, pero fracasaron, como vemos en el caso de Saúl. No fueron suficientes, tanto que el Señor lo desechó. Recordemos ese evento que ocurrió en Gilgal, cuando Saúl no esperó a Samuel y actuó por iniciativa propia. Y él fue desechado, mis hermanos, y el Señor levantó a David, un nuevo rey, independientemente de Saúl. Y esto representa en nuestra vida el nuevo nacimiento. Un día, mis hermanos, cuando nos amaneció la luz del Señor y recibimos a Cristo en nuestra vida, nació una nueva criatura, pero que existe al mismo tiempo que Saúl, que es nuestro orgullo. Y Saúl, cuando ve a esta criatura, mis hermanos, al igual que Saúl, la empieza a perseguir y dentro de nosotros se produce este conflicto de Saúl que no se resiste, perdón, que se resiste a este David que ha aparecido en nuestro corazón. Y esto es difícil, mis hermanos. Pensaba yo también en la obstinación de Isaac, estudiando en la historia de los patriarcas, mis hermanos, la obstinación que tenía por bendecir a su hijo Esaú. Isaac tenía una admiración bien extraña, mis hermanos, por Esaú a causa de que él era un hombre diestro, hábil, con mucha proyección. Cuando la Biblia normalmente habla de cazadores y hombres diestros, mis hermanos, está hablando de hombres realmente capacitados. Sin embargo, dice de Jacob, que era alguien, un hombre como de casa, que a mí me suena como una forma elegante de decir alguien inútil. Sin embargo, Esaú era una persona que generaba la admiración de su padre Isaac, y él estaba obstinado con que la bendición sería para Esaú, tanto así que el Señor tuvo que ponerlo ciego, porque si no hubiera visto que era Jacob el que venía al momento de bendecirlo. Él no podía creer cuando Esaú llegó después y le dijo que había bendecido a Jacob. Hay muchos detalles en el relato también que nos enseñan acerca de esta admiración. Así también nosotros, mis hermanos, tenemos una admiración por las cosas que son mejores en nosotros y un menoscabo de esta nueva criatura, del Evangelio, de la gracia, del Espíritu. En el mejor de los casos también tratamos, mis hermanos, de hacer una mezcla. Ya, la gracia de Dios, pero un poquito de carne, un poquito de aporte humano. Pueden vivir al mismo tiempo Esaú y Jacob. Me sorprendía también ver, mis hermanos, que cuando nacieron Jacob y Esaú, había conflicto entre ellos desde el vientre de su madre Rebeca. Tanto que, imagine, ella embarazada sentía la riña que había en el interior de su vientre entre estos dos hermanos, sintió temor ella y preguntó a Jehová, oró al Señor y le preguntó qué pasaba. Y el Señor le dijo que estos representaban a dos reinos, estos dos hijos que tenía y que iban a estar en guerra siempre, pero que sin embargo, finalmente el mayor se inclinaría ante el menor. Y en Jacob es el del espíritu y Esaú el de la carne, mis hermanos. Pero Rebeca se resistió, mis hermanos, porque cuando ve esto, ella dice en el libro de Génesis, si ha de ser así, es decir, si ha de existir este conflicto, ¿para qué vivo yo? Y vemos más adelante que cuando Jacob tiene que huir de su hermano,
ella se resiste ante esta situación y le dice a Isaac, ¿por qué voy a ser yo privada de tener a mis dos hijos viviendo juntos, a Esaú y a Jacob? Y esto no podía ser, mis hermanos, como del mismo modo no es posible que esté la carne, que hagamos una mezcla entre espíritu y entre talento humano, y hagamos un evangelio que por un lado dependa de la misericordia de Dios y por otro lado tenga un aporte y un honor nuestra carne. Toda la gloria es de Dios. Como dice el Salmo, no a nosotros, Señor. También vemos esto en Ismael, mis hermanos, cuando está Ismael ya más o menos crecido y nace Isaac en tiempos de Abraham. Empieza a haber conflicto entre Ismael e Isaac. Ismael se burlaba de Isaac. Y a Abraham explica la palabra del Señor que hasta cierto punto le da pena tener que despedir a Ismael. Sin embargo, el Señor habla con él y le dice, no te preocupes, porque no pueden heredar los dos juntos. Y tuvo que despedir a Ismael. No puede estar esta mezcla entre la carne y el espíritu. Y esto es lo que nos enseña la palabra del Señor cuando dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Esto, para terminar, mis hermanos, también se manifiesta a nivel de la iglesia, es decir, lo vimos a nivel individual, pero también se manifiesta a nivel global o de la iglesia del Señor. El evangelio verdadero aparece en este mundo. Sin embargo, la religión organizada, que es tipo de la carne, se resiste al verdadero evangelio y lo persigue para matarlo. ¿Qué es lo que vamos a ver, mis hermanos, dentro de poco tiempo? El evangelio empezará a brillar, como le ocurrió a Jesús también, mis hermanos. Al principio no era muy conocido, sin embargo, ante los portentos que hizo él, inmediatamente la religión de aquel tiempo empezó a resentirse. Cuando vieron que Jesús empezó a crecer, ellos vieron, como dice el libro de Juan, en riesgo su posición en el lugar santo, como nuestro orgullo ve amenazado su honor y su dignidad ante el Espíritu. Y lo empezaron a perseguir para matarlo, mis hermanos, al igual como vimos que Saúl lo hizo con David, que Saúl lo hizo con Jacob. Es una constante que se repite. Y el Evangelio en nuestro tiempo también, mis hermanos, este Evangelio sencillo y bíblico que hemos recibido, también es objeto de molestia para la religión evangélica organizada. Y dentro de poco, ante las obras portentosas que hará este glorioso Evangelio, que es tipo del Espíritu, la religión organizada se levantará contra él y lo perseguirá para matarlo. Sin embargo, mis hermanos, así como David derrotó a Goliat en tiempos de Saúl, el Evangelio también hará portentos, mis hermanos, que veremos con nuestros ojos obras maravillosas. Por lo tanto, mis hermanos, la exhortación a los Gálatas es para nosotros, que somos tentados a volvernos a la carne, a volvernos a depender de las obras de la carne. Somos tentados, somos inclinados a querer dar el lugar que se merece a la carne, sin entender, mis hermanos, que los méritos y toda la gloria es del Señor. Que el Señor nos ayude en esta hora y podamos glorificarlo a Él con nuestra vida, con nuestro entendimiento, y cuando veamos estos sentimientos de los que hemos hablado en esta noche en nuestra vida, no les hagamos caso, no actuemos conforme a ellos, sino que recordemos estas palabras que hemos oído hoy y seamos humildes, mis hermanos, y nos humillemos ante el Señor y reconozcamos que si hemos sido salvados es solamente
porque Dios tuvo misericordia de nosotros, no habiendo nada en nosotros que nos haga dignos de su amor. Muy por el contrario, mis hermanos, el Señor en el principio quiso mostrar su amor, y su amor es infinito. Y la manera más ejemplar de exhibirlo, mis hermanos, era amando a los peores, a los más indignos. Por lo tanto, de Él es la gloria, mis hermanos, tanto de nuestra salvación como del servicio que podamos hacer en la obra del Señor, en la casa del Señor. Yo agradezco esta oportunidad y para Dios que vive sea toda honra y toda gloria, ahora y para siempre. A continuación, rogaré a nuestro pastor que tenga a bien continuar con este servicio. Dios guarde a su siervo en medio nuestro. Amén. Gracias. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Él bendiga su palabra en nuestros corazones. Creo que es una palabra muy oportuna, hermano, en esta hora, porque como nos decía el Señor, que caemos de la gracia y habiendo empezado por el Espíritu, caemos en la carne. Y si bien es cierto, como nos predicaba nuestro hermano, no es que nos vayamos a circuncidar o comenzar a cumplir ciertos rituales de carácter judío, pero ¿sabe? El ejemplo más clarito que usted puede ver en esta intención que hay en nuestro corazón, nosotros la podemos ver en el publicano y en el fariseo. Se veía algo extraordinario, hermano, en el publicano. No eran sus obras, sino que era entender lo que es la gracia, hermano. Somos salvos por gracia y por misericordia de Dios, al margen de cualquier mérito o virtud nuestra. Y que esto es por siempre. Hermano, cuando el Señor se manifieste, estaremos en el cielo por toda una eternidad, por gracia. Y sabe que a causa de que es por gracia, estaremos allá siempre con un corazón grato, agradecido. Miraremos a nuestro alrededor, contemplaremos el lugar en que nos encontramos y siempre sabremos que nuestra presencia en este lugar es porque alguien derramó su sangre por nosotros. Y ahora en nuestra vida, en nuestro caminar espiritual, esto tenemos que comprenderlos siempre, para que no haya en nosotros un retorno a la carne, el pensar que la carne tiene algún mérito. Mire, es cierto, hay algunos que sirven mucho al Señor, otros son más fieles que todos, o más fieles que los demás, son generosos en la ofrenda, cumplen con sus diezmos, ayudan a los pobres, y a causa de esto muchas veces está la inclinación del corazón a creer que es merecedor de algo, creer que merece algo o que está alcanzando a ser digno de algo más. Como decía el Señor, a veces se nomina hermanos, se les da un cargo, se les encarga predicar y dirá, ¿y por qué a mí no? ¿Y por qué a ese y a mí no se me considera? Y todo eso es caer de la gracia, hermano. Empezar a creer que la carne tiene algún mérito. Miren, respecto a la palabra, el Señor dice en el Evangelio, según San Lucas, el capítulo 17, el verso 10, dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Ni siquiera debería haber una jactancia por lo que hacemos, sino que por el contrario, si has sido fiel, si has sido el primero en todo, si puedes
dar ofrenda, cumplir con tus diezmos, visitar a los enfermos, da gracias a Dios porque eso es por gracia y por misericordia de Dios. Él lo colocó en tu corazón y la gloria es del Señor. Toda la gloria es de Él. Quizás en algunos días más pasemos estrecheces y alguien dirá, ¿y por qué me pasa a mí? Y con todo respeto le pregunto, ¿y quién eres tú? Hermano, ¿quién eres tú? ¿No eres acaso un tizón arrancado del infierno? En que Él hizo contigo misericordia. Y ahora en estos días puedes estar sentado esperando y aguardando en ese amor y esa misericordia eterna que Él ha tenido para con nosotros. Y que a pesar de lo que somos, Él nos salvó. Por lo tanto, sea humilde y no le haga caso a esos pensamientos de la carne. Nos explicaba el Señor, en nosotros hay dos naturalezas, una carnal y una espiritual. La espiritual quiere servir a Dios y le voy a decir algo, y la carnal se quiere llevar el mérito. Mire, de repente uno se siente tocado en el corazón de ayudar a un hermano. Y la palabra dice, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Y uno va y apoya al hermano. Pero ¿sabe qué piensa la carne? Pero no lo supo nadie. Entonces después va por ahí y cuenta y dice, no, yo he ayudado a muchos hermanos. Porque no puede entender que no tiene ningún mérito. Por eso Dios tenga misericordia de nosotros y en estos días, cualquiera sea nuestra situación, cualquiera sean las circunstancias que nos rodean, sea humilde delante de su presencia. Es una insensatez, hermano, empezar, como decía su palabra, este caminar por el Espíritu y acabar en la carne. Para que usted sepa, la carne lo llevaba al infierno, mas Dios ha puesto su Espíritu y siempre la carne se va a oponer. Por lo tanto, sea humilde en este caminar, hermano. Sea humilde. No lo llamó al Señor por algo personal, algún mérito, alguna cosa agradable. Por el contrario, a los vil y a los necios, a los despreciados, a los inútiles, a los que nos sirven. Él vino a buscar lo que se había perdido, hermano. Y en esa misericordia estamos, y ojalá lo reconozcamos todos los días de nuestra vida. Mire, hermano, una cosita y con esto termino cortito. Cuando David determinó tener misericordia con la casa de Saúl, su enemigo, escuche bien, David determinó tener misericordia con la casa de Saúl, que era su enemigo. Y él dijo, hay alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán. Y le trajeron a Mefiboset, que era de la casa de Saúl. Él era un paralítico, y David había dicho, nunca entrará ningún baldado, ninguna persona que tenga defecto en la casa del rey. Los aborreció David, hermano. Pero él dijo, ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Y le dijeron, sí, hay uno, vayan a buscarlo. Y cuando le dijeron a Mefiboset, el rey te llama, él pensó, soy hombre muerto, soy de la casa de Saúl, su enemigo. Nuestro padre Saúl lo persiguió toda la vida para matarlo. ¿Para qué me va a querer si no es para matarme? Y lo trajeron, hermano, porque no podía caminar. Y cuando él llegó a la presencia de David, se humilló y le dijo, ¿qué quiere mi señor con este perro muerto? Y eso era, hermano. Pero David había decidido tener de él misericordia. Le dijo, de hoy en adelante te sentarás todos los días en mi mesa.
beberás del beber del rey y comerás de lo que el rey come, siempre. Y ahí estaba, cada vez que se colocaba a la mesa, ahí estaba su asiento. Y le voy a decir una cosa, Mefiboset nunca olvidó esta misericordia. Él no dijo, bueno, Saúl era mi abuelo y era el rey, yo soy del linaje real. No, hermano. Él reconoció que David había tenido de él misericordia y sabe que en un momento David le devuelve todos sus bienes, todos los bienes que eran de Saúl se los devuelve a él. Sin embargo, él tenía un criado, Mefiboset tenía un criado que se llamaba Siba, muy malo, y mintió como para quedarse con la herencia de Mefiboset. Y David, al verlos discutir, le dijo, ya repártanselo por la mitad y mitad. Y Mefiboset dijo, no, mi señor, porque para mí estar con usted es más que suficiente. Y eso es reconocer la gracia del Señor. Hermano, eres salvo por gracia y por misericordia de Dios. No tienes ningún mérito cuando fuiste salvo. No lo tienes hoy día, ni lo tendrás mañana. Y esto tiene que tenerlo siempre en su cabecita, porque si no su carne lo va a hacer tropezar, lo va a hacer tropezar. Y cuando el hombre se vuelve carnal, entonces se aleja del Señor, de la comunión con Él. Y si necesitamos algo en estos días, hermano, es estar en comunión con Dios. Cuando ores por tus necesidades, nunca seas altivo. Señor, ¿no te he sido fiel acaso? ¿No hice esto y lo otro? Recuerda, Dios resiste a los soberbios, los mira de lejos, pero da gracia a los humildes. Así que, a ser humildes, hermano, y alcanzarás la gracia y la misericordia del Señor. No te caigas de la gracia, que no te mire el Señor de lejos, sino que venga delante de su presencia y reconozca que no merecen nada, pero sabiendo que Él es bueno y que su misericordia es para siempre. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. En esta hora doy gracias al Señor, hermano, porque había nuestro hermano Pedro Antonio. Ya Dios ha hecho buena misericordia y creo que hará misericordia con todos sus hijos. Es un agrado verlo. Estamos orando también por los que aún están hospitalizados. Sabemos de algunas hermanas también que se han recuperado, gracias al Señor. Y a causa de esto, hermano, les invito a que demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Porque Él es bueno. Y lo hizo porque Él es bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hermano, vamos a rogar al Señor la bendición, el ungimiento por los enfermos. Incline su cabecilla. Eterno Dios y buen Padre amado, tenga de nosotros misericordia, Señor. Y permita que esta su palabra, Señor, que sea tan clara, llegue a nuestra vida, Señor, para no tener un mayor concepto de nosotros mismos, sino que cada día, con mucha humildad delante de su presencia, Señor, y agradeciendo, Señor, esta gracia tan bendita, este regalo inmerecido, Señor. Y más aún, le damos gracias porque no tan solo nos ha hecho salvos, Señor, sino como dice su palabra, también nos ha dado el padecer por su evangelio. Y que entendamos que esto también es una bondad y una misericordia otorgada, Señor, a sus hijos. Gracias, Señor. Le rogamos, Señor, también esta hora por los enfermos, haga con ellos misericordia, que se recuperen, guarde a su pueblo en paz, Señor. Provea nuestra mesa, Señor, permita que nada falte. Y por sobre todo, Señor, en cada hogar, que haya paz y gozo y tranquilidad, Señor. Entendiendo que estamos en las manos de un Dios tan lleno de misericordia, que nos ha salvado, Señor, pagando un inmenso precio, Señor. Que ha derramado su sangre por amor de nosotros, Señor.
y no porque nosotros tuviéramos algo de nosotros mismos que ofrecer o algo valioso, Señor, sino que la gloria es de Él para manifestar su inmensa misericordia. Te ruego, Señor, después de este servicio espiritual, cada uno vaya y pueda poner la cabeza en la almohada, Señor, y dormir tranquilo, sabiendo que nos ha rescatado un Dios tan lleno de misericordia. Gracias, Señor. Te rogamos que el día de mañana guarde a sus hijos, a los que trabajan, a los que están en sus hogares, y nos provea de todo, Señor, conforme a nuestras necesidades, Señor. Y por sobre todo, inunde de paz nuestro corazón. Gracias, Señor, se lo rogamos todo, por Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.